esto sobre lo que hablábamos del año escolar en el extranjero. Pongamos, por ejemplo, que un padre o una madre que está buscando que su hijo estudie en el extranjero. ¿Por dónde tiene que empezar? Wow, pues mira, yo creo que lo primero sería tomar la decisión, estar Ujú. consciente de lo que es un año escolar en el extranjero. Y lo primero es que cuando alguien llega a nosotros, preguntamos si el niño de verdad tiene ganas de irse, si está consciente, porque no nos vale simplemente con que uno de los padres tenga la intención de que se vaya o no. La segunda cosa es que tiene que plantearse en qué año se va a ir mi hijo, ¿no? Muchos tienen la duda, mando a mi hijo en cuarto de la ESO, mando a mi hijo en primero de bachillerato, mando a mi hijo en segundo, y nosotros decimos, no existe un año perfecto para irse a estudiar en el extranjero, todos los años son buenos siempre y cuando el estudiante tenga la madurez para hacerlo, cumpla con todos los requisitos del programa y pueda estar listo para tener la experiencia. Entonces, yo creo que la primera cosa que debería plantearse es, ¿estoy seguro yo que quiero hacer este año escolar? Ujú. Me refiero al estudiante Sí. y los padres, estoy dispuesto a estar un año con mi hijo fuera de casa y luego revisar cuál es el programa que quiero y cuáles son los requisitos del programa. A veces nos pasa que llega un padre o una madre y dice, mira, que quiero que mi hijo se vaya a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el J1 es un programa que tiene unos requisitos muy específicos de nivel de inglés, de calificaciones, que los estudiantes no pueden, por ejemplo, tener alergias. Entonces, es importante revisar los requisitos del programa al que yo quiero aplicar. A lo mejor yo me quiero a Totalmente. Estados Unidos y soy un perfil de Canadá. Exacto, Ujú. exactamente. Entonces es Es verdad, importante, Sí. contacta a una agencia y Que sepa poder todos ver, estos detalles de estos claro, que programas y si sepa todos esos realmente se puede. detalles, Ujú. sí, y que te pueda orientar dentro de lo que tú quieres de si este es o no es el mejor curso para ir al extranjero y si cumplo yo los requisitos para el programa. Vale. ¿Y se pueden llegar a ir sin tener conocimiento de idioma? Por ejemplo, cuando son ya igual muy bueno, pequeñitos o demás, bueno, o que sepan una base. realmente los programas están diseñados para realizar un año en el extranjero como si ya estuvieses ahí estudiando. Vale. Entonces, lo ideal es que el estudiante esté preparado para enfrentar todas las asignaturas a las cuales va a cursar cada día. Y así como aquí en España hay asignaturas que son de una carga académica un poco más seria o más fuerte, Ujú. pues el niño o la niña o el estudiante debe estar preparado para poder asumir esa carga académica y también para sobrepasarla con una buena calificación. Dependiendo también del programa, pues también debe mantener un récord, debe mantener unas notas y lo ideal es que tenga una buena base de inglés. De hecho, los estudiantes se preparan, toman una prueba oficial antes de irse. ¿Vale? Vale. Porque el programa Tener un debe nivel. certificar de que el estudiante está apto y preparado para no fallar ese año Exacto. escolar. Y para seguir y no bajar las notas, al final Claro, te vas para hacer una inmersión. Y si no, pues si no tienen el nivel, siempre decimos, si no se pueden venir a profe con nosotros, y ahí seguro que sí. Y, Aquí y todos es, venimos. ah, Y es algo paradójico, Silvia, porque Sí, muchos padres piensan que estoy mandando a mi hijo a estudiar en el extranjero para que mi hijo aprenda inglés. Es cierto, pero también sí. al mismo tiempo es paradójico. Si yo, por ejemplo, te digo, vas a ir a una escuela en España, tú necesitas del castellano porque tienes que tener un nivel mínimo para poder enfrentar la carga académica, como mencionaba Felmaris, Sí. porque sin eso sería imposible aprobar las asignaturas. Ahora, nosotros hacemos una diferencia entre el nivel de inglés que tienes y ser bilingüe. Tú puedes estar en la exacto. capacidad de hacer Sí. un año escolar en el extranjero, pero necesitar perfeccionar, por decir así, el idioma. Entonces, dependiendo del tipo de programa, estarán los requisitos del nivel de inglés. Por ejemplo, Estados Unidos suele tener unos requisitos más estrictos. El programa J1 pide a los estudiantes que tienen que aprobar un test que se llama el test ELTIS. En Canadá, por ejemplo, hay como distritos escolares que son un grupo de escuelas que se juntan en una zona y ellos tienen sus propios criterios y puede ser que dependiendo del distrito escolar, pues ellos envíen una prueba de evaluación de inglés al estudiante. Para Entonces, aceptarlo, siempre ¿no? que, para aceptarlo, claro. Por eso te decía al principio, ver si yo cumplo el nivel de inglés. Nosotros hemos
hemos tenido casos de padres donde a lo mejor creen que su hijo está preparado para una experiencia en el extranjero y a lo mejor no es el año porque todavía necesita reforzar. Y es el momento en el que nosotros con honestidad decimos, mira, a lo mejor te conviene tomar un año, clases de inglés, tomar clases de refuerzo, prepararte hasta llegar al nivel mínimo. Lo que sí que es verdad que estudiar un año en un país angloparlante va a marcar la diferencia en tu nivel de inglés, va a permitirte que tú tengas una soltura que no tenías antes, va a permitirte que tú, si tenías un nivel a un cierto punto, puedas desarrollar este potencial, pero lo que no va a ser, por ejemplo, es que si un niño no se entera de que tú le dices, hola, ¿cómo estás? No le va a hacer tener una conversación, no le va a hacer que se entere en clase de cuáles son los deberes que les han puesto, ¿no? Entonces, sí que el programa requiere de un mínimo de nivel de inglés. Si un niño tiene un nivel bajo, medio, lo ideal sería Canadá, que es un destino donde suelen ser más flexibles con los estudiantes. De hecho, tienen unas clases que son inglés como segundo idioma. Ah, mira. Y es él. Entonces, esos niños se ubican un poquito mejor porque pues tienen esta clase de preparación y acondicionamiento que les permite pues ir avanzando quizá a otro nivel para poder llegar a completar lo que es lo que es la clase. Y antes también, que es curioso que estábamos hablando que España es uno de los pocos países, ¿no?, que convalidan ese año escolar, porque igual es el miedo también de los padres de, vale, mi hijo se va un año, pero ¿qué pasa si se va un año? ¿Lo pierde? ¿Sigue? Y me resulta curioso que incluso lo hablamos de Alemania, que ellos no convalidan ese año escolar. Es una gran ventaja, la verdad, porque, a ver, si ya vas a tomar la decisión de realizar un año en el extranjero, pues qué mejor manera que a la vuelta puedas poder convalidar ese curso y poder seguir avanzando. Muchos estudiantes en otros países no tienen esta ventaja y tienen que esperar a finalizar su año escolar completo, su bachillerato o finalizar pues la educación secundaria obligatoria para poder realizar este nivel de intercambio, este nivel de año escolar en el extranjero. Entonces, es una ventaja que tiene España y obviamente hay que cumplir con una serie de requisitos antes de poder convalidar el curso porque todo país tiene su reglamento, España también. Entonces, es una ventaja, la verdad. Está muy bien. Sí, Silvia, lo que te decía, o sea, increíble el pensar que vas a estar un año fuera y luego te vas a reincorporar. Y para otras culturas, el simple hecho de tener un año escolar en el extranjero es una cosa que suma, porque las ventajas son innumerables. Nosotros hemos tenido casos de estudiantes que se van y vuelven muchísimo más sueltos, no solamente con el tema de mejorar el idioma y aprender inglés, digamos que a un nivel bilingüe, sino también, ¿no? Es una experiencia personal, es una experiencia de vida, conoces gente nueva, vienes pues un niño mucho más suelto. Hemos tenido estudiantes que se van, que son súper tímidos, cuando regresan nos sorprenden el modo en el que se expresan, han tenido que enfrentar retos que antes, en otro contexto, sus padres resolvían los problemas por ellos y ellos ahora se ven en la situación de tener que echar para adelante, de tener que buscar respuestas. Entonces, es tanto el beneficio de hacer un curso escolar en el extranjero que hay otras culturas que dicen, me vale que vaya a estudiar, por ejemplo, a Estados Unidos o a Canadá un año, aunque regrese y esté en el mismo curso. Pero es que aquí en España tenemos la ventaja encima de que te vas y puedes convalidar tu año escolar. Totalmente. Como te comentaba, tampoco no es que te vas a ir un año al extranjero, vas a tomar dibujo, canto y baile, y vas a sacarte el año, ¿no? Y vas a Ojalá pues así. Fuese así, todos se irían. Exacto, que te convaliden. Que te convaliden todo. Hay una lo malo, yo creo que lo malo sería cuando volvieses y te incorporases y de, ostras, matemáticas, por ejemplo, o física, o asignaturas de estilo, si has perdido años, como, pues igual. Claro, no, allí tienes
las asignaturas que usualmente tenemos en España y también tienes una formación mucho más multidisciplinaria. Es decir, vas a tener matemáticas, vas a tener inglés, vas a tener historia, vas a tener de ciencias asignaturas para elegir si eres mejor para biología o para física, para química, pero también vas a tener otras asignaturas a las que no estamos acostumbrados aquí, que es una cosa de verdad que de aprovechar. Por ejemplo, en Canadá te encuentras escuelas que tienen carpintería, que tienen baile, que tienen, qué sé yo, cocina, que a las niñas les suele encantar esa asignatura. Entonces tienes la oportunidad de practicar un montón de deportes y a lo mejor complementar tu formación, que es posible que tú pensaras en la escuela aquí en España, pues es que no se me da bien nada. De repente te vas a Canadá un año y dices, es que lo que se me da bien es diseño 3D, pero nunca habías tomado diseño 3D o Claro. robótica, ¿no? Entonces, sí que hay un poquito de miedo en los padres españoles que dicen, mando a mi hijo un año, es como si perdiese ese año porque va a perder el nivel, va a caerse aquí. Yo creo que no hay que verlo así, que igual si selecciona bien sus asignaturas para cumplir con los requisitos de convalidación, va a tener una carga académica normal. Y también pienso que lo que aprende pues es mucho más que al final lo que pudiese perder. Y nosotros sabemos por experiencia que si un niño se va, por ejemplo, en primero de bachillerato y regresa para segundo de bachillerato, es totalmente capaz de ponerse al día de lo que sea que se esté dando en el contenido de la escuela. O sea, no hay que tener miedo de que porque mi hijo se va un año, luego va a tener dificultad para engancharse en España al año siguiente. Basta con que la selección de asignatura que haga, aparte de ser compatible para la convalidación con el ministerio, vaya un poco alineado a lo que él va a continuar viendo en España, pero que definitivamente son sistemas educativos que funcionan de una forma distinta que merece la pena. Totalmente de acuerdo, Nabil. De hecho, lo bueno de este programa es que, de hecho, hay unas materias que son obligatorias tomarlas dentro del rango de materias que ofrece, pues, cada escuela. No es decir, o sea, sí hay muchas materias, pero también tener en cuenta la apertura de quizá aprobar algún tipo de asignatura que normalmente no tienes, por ejemplo, aquí en España, o seguir con la misma línea de asignaturas que si son tus favoritas, que si te gustan, o si ya tienes un norte determinado y sabes lo que quieres hacer en un futuro, pues entonces puedes aprovechar y tomar esas asignaturas aparte y también pues apoyarte de ello y seguir aprendiendo. ¿Y con cuánto tiempo de antelación dirías, bueno, hablabais de un proceso de 3 años, ¿cuánto tiempo de antelación deben los padres empezar a gestionar este año escolar en el extranjero? Bueno, por ejemplo, bueno, si quieres, respondo esta. Por ejemplo, si vas para el próximo año escolar, que sería 2024-2025, lo ideal es que ya está casi tarde. O sea, es ya. Sí, porque, por ejemplo, las organizaciones trabajan con un tiempo de preparación previo al envío de expediente del estudiante. Entonces, hay una serie de documentos que se necesitan recopilar y hay una serie de procesos que tienen ya un tiempo establecido y lo ideal es que sea un año previo al año escolar. Un año antes de irse. Exactamente. Perfecto. Sí, por ejemplo. Perdón, que te he cortado. Sí, no, Nabil. No, solamente para añadir a lo que decía Fel, por ejemplo, los chicos que se van el año siguiente, nosotros de Estados Unidos, el programa J1, que a lo mejor algunos padres que verán este vídeo ya están familiarizados porque comienzan a buscar información, el J1 es un programa sponsorizado por el Estado. Entonces es un programa que tiene un precio un poco menor porque Estados Unidos tiene como un programa de incentivo para que vengan estudiantes internacionales y se reducen las tasas, ¿vale? El programa F1, que también es en Estados Unidos, es un programa de escuela público-privada, pero está fuera de lo que es el programa J1, que tiene pues este incentivo, ¿vale? Entonces, si es un programa de Estados Unidos, aproximadamente en febrero, marzo, ya nosotros hemos cerrado todas las plazas, porque el expediente toma un tiempo de preparación y, por ejemplo, niños que se van el próximo año, en septiembre, ya tienen que completar lo antes posible su expediente para que nosotros lo dejemos enviado.
En Canadá hay un poquitito más de tiempo, pero los distritos escolar van llenando los cupos dependiendo de las plazas de internacionales que ellos tienen. O sea, por ejemplo, un distrito escolar dice, yo solo puedo recibir X cantidad de internacionales, de los cuales X cantidad son españoles. Cuando se llene ese cupo, no importa que sea tarde o temprano, se cierra. Entonces, si yo estoy interesada en un programa de Canadá, un destino específico, un distrito escolar que me llama la atención, debo de hacerlo lo antes posible porque me puedo quedar sin plaza. Y si estoy interesado en Estados Unidos, también debo hacerlo lo antes posible porque también tengo que contar, como decía Felmaris, que voy a tener un espacio para preparar este expediente. Y luego también voy a tener un espacio donde voy a tener que hacer los trámites de visado pertinentes dependiendo del destino al que yo voy a ir. Entonces, lo ideal, lo antes posible. Pero eso sobre todo un año Ahora antes. bien, sobre todo un año antes, claro, claro. Entre que tomas la decisión. Igual el verano es la época para hablar con tus hijos y sentarte en plan, a ver, eso es. El verano es la época para tomar una decisión. Estás un poco más relajado, quizás. Totalmente, Entonces, totalmente. Y, de hecho, hay familias que se lo piensan, por ejemplo, se toman este tiempo, aún no obstante de que tienen tiempo para aplicar, se toman este tiempo para pensarlo, para quizá valorar algunos destinos, para ver si hay algunas escuelas que les interese o algún distrito en caso de ser de Canadá. Y se toman todo este tiempo para pensárselo para el siguiente de arriba. Y eso, que hablando de destinos, ¿cuáles son los destinos que se suelen hacer o que convalida este año escolar? ¿Solo son destinos con inglés o hay más opciones? Pues los más populares son de Estados Unidos, Canadá e Irlanda. Vale. ¿Sí, Nabil? Sí, exacto. Nosotros actualmente, pues los destinos estrellas que tenemos son Estados Unidos y Canadá y también tenemos Irlanda. Cada uno funciona como un programa distinto, con requisitos distintos, con matices que son importantes saber. Por ejemplo, te lo comento brevemente por si alguien nos está escuchando y a lo mejor tiene a su hijo o a su hija y está interesado. El programa J1, por ejemplo, tiene unos requisitos un poquito más altos con el tema de calificaciones. Tiene que tener en los 2 años previos buenos resultados, no puede ser un niño pues de suspensos ni que haya reprobado. Lo que te decía, como es un programa sponsorizado por el Estado, entonces ellos ponen unos requisitos un poco más altos de cuáles son los niños que pueden aplicar al programa. En Estados Unidos la mayoría de las familias tienen perro gatos, por lo tanto, niños con alergias a perro gatos no pueden aplicar al programa J1, ¿vale? Entonces también necesitas un nivel de inglés, lo que os comentaba al principio, necesitas pasar una prueba oficial que es este test del ELTIS y necesitas aprobarlo. Entonces, un niño que tenga un muy buen nivel de inglés, que tenga unas muy buenas calificaciones en los últimos 2 años y que sea un niño maduro, es un perfil del programa J1. ¿Por qué un niño maduro? Porque es un programa que funciona en todos los estados de Estados Unidos, no se puede seleccionar a qué familia voy, porque el programa funciona que tú haces tu aplicación y luego en un conjunto de familias tú eres colocado, entonces necesito a un perfil de estudiante que esté preparado para ser colocado en cualquier parte de Estados Unidos, así sea Alaska, que ya nos ha pasado, así sea Hawái. Otro caso importante a mencionar del J1 es también la condición física de salud, porque es un programa que si tú tienes algún tipo de condición alérgica, pues es importante ya aplicar a otro programa para Estados Unidos, pero que tenga otra connotación y que sea aceptado esto, porque como Nabil comentaba que existen todo tipo de familias alrededor de todos los Estados Unidos en caso de ir a Estados Unidos y pues imponer quizá alguna condición, ya sea alimenticia o de alergia o de algo que requiera un cuidado adicional, pues realmente ese tipo de programa no lo contempla. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta de que si tiene algo más específico, pues ya
tiene que aplicar a otro Otro tipo de programa. programas. Exactamente. Por ejemplo, una celiaquía, intolerancias, Exacto. ese tipo de, ¿no? Sí. de restricciones Y más que alimentarias que ahora son hay más tantas complejas. cosas Claro. que No, es también bueno es tenerlo normal, en cuenta. exacto, yo creo que también es normal por el tema de las familias que están acogiendo a esos niños, ¿no? Porque Exacto. precisamente hablo de la celiaquía como podría haber de cualquier otra cosa, pero precisamente Totalmente. la alimentación, que hay que tener tanto cuidado, igual estos padres tampoco no están Están acostumbrados ni acostumbrados, saben. sí. Sí, Entonces sí. igual tienes que Sí, explicar a otro que, pues mira, yo sí que estoy acostumbrado a tratar este tipo de alimentación y que no haya contaminación cruzada, por ejemplo, y este tipo de cosas. claro, Exacto. entonces ahí para estudiantes de que tienen alguna preferencia alimenticia, tienen alguna alergia, tienen a lo mejor notas más bajitas, un nivel de inglés más justo, un programa privado, por ejemplo, a Canadá, pues estaría mucho mejor. Luego tenemos también el destino de Irlanda. Irlanda, pues es un destino que muchos padres que tienen niños pequeños lo toman, ¿no? Niños que están en segundo y tercero de la ESO, pues les suele parecer una mejor idea a los padres enviarlo a Irlanda porque lo tengo cerca. También Irlanda pues tiene algunos cursos donde se toman unos exámenes que suelen hacerlo pues la experiencia un poquito más difícil. A partir de cuarto de la ESO, el año que nosotros recomendamos es cuarto porque es el año que ellos llaman como año de transición. Entonces los Sí, niños hacen una parte práctica, otra parte en la escuela y es un año flexible que puede encajar, ¿no? Y Mm. para esto, para niños que los padres quieren un destino cerca, que el niño va a cuarto de la ESO, podemos recomendar Irlanda. Y Canadá, pues es que te digo, Canadá es un destino que a nosotros nos gusta mucho porque tiene una infinidad de asignaturas que se pueden tomar. Es un destino que al contrario del J1 en Estados Unidos, tú puedes seleccionar específicamente el distrito escolar que vas, puedes seleccionar la escuela a la que vas. Entonces, mientras que los padres, por ejemplo, del J1 a veces están nerviosos porque Mm. no sabes específicamente ¿A dónde cuándo va va a a ir? llegar la colocación ni a dónde claro. vas a ir. Los padres que mandan a su hijo a un programa en Canadá están muchísimo más tranquilos porque han seleccionado la escuela, porque a lo mejor el niño es muy futbolero y quiere practicar fútbol y va a un lugar donde pueda practicar el deporte que le gusta. O sea, son programas distintos, no solamente dependiendo del perfil del hijo, sino también del perfil del padre. Estados Exacto. Unidos también tiene programas privados, ¿no? Con el F1, escuelas privadas y públicas a las que se puede asistir. Entonces, a veces el mismo padre te dice, no, es que yo no mando a mi hijo con un J1 porque yo no Quiero. me imagino Mm. esperando una colocación y que me digan que se va a cualquier lado de Estados Unidos. Entonces Exactamente, exactamente. ya Ya los padres ahí, que tienen un poco, ajá, que tienen un poco más de temor y pues quieren tener ya un cierto control de este tipo de situaciones, pues sí, entonces eligen Canadá. Y hablando precisamente esto de los temores de los padres, Uy, seguro que uno es la seguridad de los hijos, a dónde se van, qué medidas se somos toman para psicólogos casi, garantizar. Ya, somos ya, psicólogos. me imagino. Cada día llamadas, ¿no? De, ¿qué tal mi hijo? ¿Cómo está? Pues a mira, ver, mira, tenemos de todos los casos. Dale, dime. sí, a ver, mira, es importante tomar en cuenta de que no solamente el estudiante se tiene que preparar, sino también la familia. Y Exacto. a veces cuesta más a los padres que a los propios hijos, ¿sabes? Entonces, lo importante es saber el tipo de experiencia que va a tener tu hijo o hija en el extranjero. Y también eh, parte de lo que es la experiencia, es tu poder estar en el momento, estar disfrutando de tu año escolar, pero también esa independencia que se tiene que fomentar en el estudiante, los padres tienen que ser conscientes de ello, ¿vale? No es que van a tener que estar llamándolo todos los días, sí se van a poder comunicar en algún momento de la semana, pero lo ideal es bajar un poquito ese nivel de tensión y ese nivel de querer estar 24/7 en contacto, porque también el estudiante se tiene que desarrollar, tiene que Mm. participar en las actividades, tiene que aprender un poquito más de la cultura y también convivir y participar de las actividades que tiene la familia que los va a recibir, que es parte de lo del programa y también para mejorar el idioma. Si está todos los días hablando en español o llamando a la familia, las únicas horas libres que tiene en la semana porque tiene mucha carga académica o porque
tiene muchas actividades escolares, pues entonces pierde un poco lo que es vivir el momento, vivir la experiencia y también dedicarle esas horas y ese tiempo a su familia, a sus nuevos amigos y a disfrutar porque un año se va rapidísimo. Ya, O sea, sí, en sí, un abrir y dejarles ese cerrar de ojos ya espacio, ¿no? tiene que volver. Ya. Es que yo creo que entre que preparan, que se van y, ostras, ya ha pasado este Sí, sí, año que me sí. tenía que ir, te vuelve un hijo diferente. Este era el mío, me ha Totalmente, cambiado. totalmente. Sí, nosotros solemos antes de que los niños se vayan a hacer una sesión de orientación para contarle a los estudiantes los procesos que ellos van a vivir y cómo se van a sentir. Y importante también que los padres lo sepan porque luego están los hijos llamándoles y los padres más desesperados que los hijos. Entonces, Total. lo primero es entender que van a salir de su zona de confort, van a estar en otro país, van a enfrentarse a retos que no se enfrentan en su diario vivir. Y muchas veces le decimos a los estudiantes, lo primero que vas a sentir es que vas a estar como en tus días de gloria. O sea, Sí, llegan y tienen el Libertad. subidón de, lo soñé, yo quería estudiar en un por fin sin extranjero, mis padres. llegué, estoy aquí Una con otra emoción. familia, una emoción, ¿no? Pero luego esa emoción se va convirtiendo en un shock cultural, ¿no? No te despiertas a la misma hora, tu familia es distinta en muchos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos la Tiene cultura otras es más reglas. conservadora y de lo que nosotros pensamos, y muchos de los niños españoles piensan que van a tener más libertad en Estados Unidos y al contrario, Al van a tener contrario. más reglas, reglas de el Hay toque de una hora queda de de llegar llegar a a casa, casa. de uso del móvil. Entonces son todas esas cosas que a veces hacen que el estudiante al principio tenga un poquito de resistencia, como, uy, ya no me gusta tanto porque no me desayuno lo que me desayunaba en mi casa, no me Claro. estoy comiendo mi tortilla de patata, no salgo con los amigos el fin de semana. Entonces esos cambios pueden generar un poquito de shock cultural, pero nosotros sabemos por experiencia que eso luego se convierte en adaptación y que los mismos estudiantes a los que les costó al principio son los mismos que están el último día llorando Por porque volverse. aman su familia, Y o sea, la familia que preguntándose si de tienen verdad allí. se quieren ir. Claro, entonces pasan los estudiantes por un proceso de adaptación, por un proceso emocional y este proceso también lo pasan los padres. Por eso le decimos, llámenlos una vez a la semana. Es difícil, pero una videollamada a la semana, un sábado, una hora hablando, 2 horas hablando, es más que Sí, suficiente. Un niño que se está enfrentando, como decía Fel, a unos cambios constantes y está tratando de adaptarse a una nueva cultura, no le ayuda estar con el móvil todo el tiempo, no le ayuda a acostarse tarde hablando con los amigos de España, porque al final El cambio tiene que horario darse, es importante, claro, claro. claro. un cambio horario y tiene que darse este punto en el que diga, necesito aprender y tengo que soltar como era allí para yo poder adaptarme a una nueva forma de vivir, para poder acomodarme a mis clases, para poder hacer amigos, para poder pues enfrentar este año escolar. Y al final parte de lo que los padres tienen que asumir es decir, yo tengo que soltar a mi hijo para que pueda vivir esta experiencia, ¿no? No Totalmente. apegarme a él y no creer que llamándole todos los días y escribiéndole 18 WhatsApp, él va a estar mejor. No, tu hijo Claro. lo que necesita ahora de ti es que confíes. Exacto. Así Y es. sí, sí. Hablando de esto de que de consejos de llamarles solo una vez a la semana, ¿qué otros consejos daríais a los padres para que ayudar a que ellos les diesen a sus hijos también para adaptarse más fácilmente a esta adaptación cultural, el choque cultural y el irse al Yo creo, final? yo creo que también un ejemplo que puede darse es quizá ver las cosas desde otra perspectiva. A veces quizás los estudiantes al principio ven las cosas muy grandes o ven los cambios como muy bruscos. Y saber tener una comunicación asertiva de padre a hijo, o sea, de decir, ok, entiendo lo que me estás diciendo, si tienes alguna situación, si quizás te sientes incómodo o si quizás el cambio es muy dramático para ti, velo como, no verlo desde algo como que pasó tan grande, sino como tomar otra perspectiva, sí, es otra cultura, sí, tienes reglas, sino como verlo desde ese punto, Sí. ¿no? No esperar a ser como Bienvenido, todo va a ser fácil, un va a ser gran igual drama o y algo no así. es un drama. Exacto. Y Dejar de darles ser un también drama. como padres, darle como padres esa tranquilidad, ¿vale? Porque quizás ellos van con la alarma
y decir, ay, esto no es como yo pensaba, o quizás puede darse lo contrario, pero generalmente al principio, como decía Nabil, se produce un choque y es también parte de de como la padres experiencia. poder proveer ese tipo de tranquilidad y transmitírsela a sus hijos, de que sí, estamos aquí para lo que necesites, pero tú tienes que vivir tu experiencia y tú tienes que desenvolverte y desarrollarte y tener la capacidad de poder, pues, que generar encuentros, de abrirte un poco más a la nueva cultura, de quizás buscar grupos o clubs dentro de la misma escuela para, no sé, hacer amigos nuevos y también comunicarte con la familia anfitriona sobre cualquier cosa que necesites. Ese contacto, ¿no? Al final, contar que tienes esa familia allí, que al final va a ser Exactamente. tu Tu segunda nueva familia, familia. pero tu nueva familia, o sea, es tu segunda familia en ese momento, Sí, pero sí, tu primera a la hora de cualquier problema, o sea, que confíen también en ellos, ¿no? totalmente. Que al final estas son familias que están acostumbradas también a tener estudiantes extranjeros, que son también Sí, ayuda a que ellos ya tienen esa concepción del choque cultural y que saben que los que vienen, o sea, vienen así, vale, tranquilo. Este totalmente. problema es normal que lo has tenido porque a todo el mundo le Sí, pasa. Y también eso es bueno, que vayan con este tipo de programas que ya sabiendo que son familias que se van a encontrar con, que ya están acostumbradas. Y eso también es una tranquilidad, exacto. yo creo que para los padres. Sí, 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 o sea, los estudiantes mientras están allí, pues tienen, digamos que mucho apoyo. No solamente nos tienen a nosotros, que en este caso seríamos el agente, tienen a la familia de acogida, pero luego también tienen una persona del programa que les apoya, que es como un representante de área, que es la persona con la que ellos pueden hablar si tienen cualquier inconveniente, porque imagínate, puede ser que en algún momento ellos tengan incluso una diferencia con la familia. Entonces se pueden claro, apoyar Claro. en su representante de área. Luego también tienen una parte del equipo que les apoya dentro de la escuela. Por ejemplo, en Canadá hay una persona que lleva la parte de los estudiantes internacionales que suele estar en las escuelas y en Estados Unidos pues hay una figura que es el counselor y también está el personal de la escuela que les apoya a los estudiantes internacionales. Entonces ellos mientras están allí no se sienten solos, sino que en el momento en el que necesitan algo pueden recibir apoyo. Y lo que te comentaba, pues a veces, dependiendo de la necesidad, el primer contacto será la familia anfitriona. Luego, si se trata de alguna situación que les haga sentir incómodos o de alguna diferencia, pues ellos van a tener el representante de área que sería como que un poquito imparcial. De todos modos, nosotros cuando hablamos con los estudiantes antes de la partida, siempre les decimos que nosotros podemos tener muchas diferencias porque tenemos modos de pensar distintos, porque a veces podemos tener un inconveniente con algo tan simple de no me gusta el desayuno, ¿no? Y Ya. por eso claro. nosotros necesitamos aprender a comunicarnos, ¿no? Qué feo sería, por ejemplo, no decirle a tu madre anfitriona que no te gusta el desayuno y habérselo dicho al representante de área, algo que se solucionaba tan fácil con la comunicación. Por eso es súper Totalmente. importante que los niños, como te comentábamos antes, que los niños sean desenvueltos, que sean maduros, que estén en la capacidad de que si hay algo que no les hace sentir cómodos, poder trasladarlo a la familia. Si es algo que al final ellos entienden que no se sienten con la libertad para hacerlo, siempre van a tener al representante de área, pero que la mayoría de los malentendidos siempre se solucionan Con la pues con un familia. poco de comunicación, claro. Totalmente, totalmente. Sí, al final es que aprendan también a, ¿vale? Puedes hablar con tu familia y que los padres también, o sea, los padres desde aquí, que hablen también de que, oye, comunicarte es importante, ¿no? Porque al Sí, final también crees que, ay, pues voy a esta persona que es imparcial y no me tengo que enfrentar. Al final es como, Claro. para ellos es como confrontar, ¿cómo le voy a decir que no me gusta el desayuno? Vale, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo no sé qué? Para eso también estáis Claro, también todo el mundo y los padres también para cumplir un poco esa función de claro. tranquilo, esto es algo que puedes decir de una manera educada y claro. demás, ¿no? Y Enfrentarse a eso al esos final pequeños problemillas. Sí, los ayuda, los Nos forma y los prepara ayuda a crecer. para la vida. para la Los vida prepara total. para la vida. Imagínate que
un padre ve que nos diga a nosotros, no, que al niño no le gusta el desayuno, nosotros tengamos que escribir a la organización allí americana y que luego tenga que escribir al representante de área y que el representante de área vaya a la casa de la familia para decirle, mira, que me han dicho que el estudiante lo pasa mal porque es que no le gusta el desayuno. Entonces, que no le gustan los pancakes que has hecho hoy. Claro, entonces son las cosas que le decimos a los estudiantes, a veces se ahorra tiempo, se ahorra energía si simplemente sois más comunicativos. Y es que nosotros decimos que por favor, que en ningún caso vivan a puertas cerradas, porque sabes que a veces los adolescentes tienen la costumbre de que llegan a la casa, cierran la puerta y están todo el día metidos guardaditos, claro. Claro, y decimos, si tú te encierras en tu habitación, no es verdad que vas a tener una experiencia de inmersión en tu familia. Necesitas salir. Un estudiante te puede decir, no, es que mi nivel de inglés no es suficientemente bueno y me pongo nervioso. Pues sonríe, porque es que vamos a lo más básico. Le decimos, pues sonríe y di poca cosa, pero no lo entiende, sonríe un poco. Y es que a veces uno se ríe, pero es que a veces el lenguaje corporal transmite más de lo que nosotros pensamos y tenemos demasiado miedo a interactuar, tenemos demasiado miedo a comunicarnos, pero los demás también son conscientes de que no es tu lengua materna, de que estás teniendo dificultades y con el simple hecho de tener la puerta abierta o a lo mejor salir, conversar con los hermanos, conversar con el papá, con la mamá y entender que ellos también lo hacen porque ellos les interesa conocer otra cultura. O sea, yo estoy yendo al extranjero porque quiero conocer un poquito más, pero ellos también me están recibiendo en su casa porque les interesa conocer. Y, por ejemplo, en el programa J1, las familias americanas que participan en el programa son voluntarias. Imagínate una familia voluntaria que recibe un estudiante, está esperando conocer un poquito de la cultura de España, conversar contigo, lo que le decimos a los niños. Totalmente. Pues mira, di que vas a preparar una tortilla de patata. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los sí, eso los involucra a ellos y también le da ese interés. Bueno, se crea esa conexión, ¿no? Con plan de la familia, y ellos también, vale, pues venga, vamos a hacer algo diferente, otro tipo de actividad. Sí, totalmente. Y es una cuestión al final de iniciativa, que ellos son capaces y que lo pueden lograr hacer. Sí, y eso, ese crecimiento personal que hablábamos también, de, vale, me tengo que enfrentar a esta situación y ver cómo me defiendo, y aunque sean pequeñitas cosas, pero eso es lo que les va a ayudar a ellos a, cuando vuelvan, decir, bueno, pues me sé desenvolver en estas pequeñas situaciones o más grandes, porque todo se va extrapolando. Y ya en términos académicos, porque es otro de los temas que seguramente les preocupa a los padres y seguro que escucháis muchas veces, ¿no? ¿Cómo se asegura estos programas de inmersión de que los estudiantes no se quedan atrás en la educación durante ese año? Y también qué importante es la nota en el país que tienen, o sea, con la que vuelven, vamos. Vale. Pues mira, el modo en el que se aseguran de que tú vas a tener, pues digamos que un nivel aceptable para reincorporarte a tu país es porque el Ministerio de Educación tiene unos requisitos, ¿no? Esos requisitos van a depender del país al que yo voy a estudiar. En Estados Unidos, por ejemplo, los estudiantes tienen una lista de asignaturas, como te mencionaba anteriormente, por ejemplo, de matemáticas habrá geometría, habrá cálculo, por ejemplo, de ciencias te permitirán una física, una química, bueno, tienen un listado de asignaturas y los estudiantes tienen que tomar 4 asignaturas de esas. Dependiendo del sistema, por ejemplo, en muchas escuelas en Estados Unidos se toman unas 7 asignaturas o 8 asignaturas durante todo el año y en sistemas semestrales se toman unas 4 asignaturas cada semestre. Pero el estudiante tiene que asegurar de que está llevando una carga académica normal, que está tomando como estas asignaturas bases y a partir de ahí puede seleccionar electivas. En el caso de Canadá, pues los estudiantes no tienen una lista de asignaturas, pero igual tienen que tomar al menos 4 asignaturas fuertes y tienen que completar con las selectivas. Entonces, eso me garantiza un poco de que yo voy a tener una carga académica que no va a ser que yo tomé, exacto, que es equilibrada, que es correspondiente a mi curso. Que sí se puede dar el caso, por ejemplo, de que a lo mejor un estudiante diga, pues yo siento que el nivel de esta escuela que he tomado es un poco más bajo que el que yo tenía en España. Sí, puede darse el caso, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en Canadá
algunas de las asignaturas tienen como distintos niveles. Entonces yo a lo mejor estoy en unas matemáticas de un nivel y mi compañero está en una matemática de otro nivel. Y eso va a depender del inglés que yo tengo y va a depender también de las habilidades demostradas en clase. Pero en cualquier caso, si a la vuelta yo siento que hay alguna asignatura con la que yo me quedé pues un poquito flojo, yo estoy en la capacidad de reincorporarme a mi año escolar y a lo mejor si yo necesito algún refuerzo, pues solicitar ese refuerzo. Exacto, En lo que nosotros tenemos como experiencia, los estudiantes pues tienen una carga académica normal. Sí que es verdad que a algunos estudiantes incluso les favorece ir al extranjero porque obtienen buenas notas. Hemos tenido estudiantes que a lo mejor... mejoran ese año. Claro, mejoran ese año académico. y les impacta positivamente porque luego aumentan la media. Por ejemplo, hemos tenido el caso de algún estudiante que se ha ido primero de bachillerato y ha subido la media para luego volver aquí y terminar en segundo de bachillerato. Entonces sí les impacta positivamente en ese sentido y se garantiza de que llevan una carga académica normal. Ya ahí sí que es verdad que si preguntamos niño a niño, pues nosotros tenemos niños que nos dicen que es más fácil, que se han encontrado pues las clases, el sistema, que se lo ha hecho pues mucho más ligero y es verdad que a veces suelen tener pues un mejor resultado allí que lo que a lo mejor tenían aquí en el país de origen. Bien, No sé si bien. con eso respondí tu Sí, pregunta. sí, total, yo creo que les ayudaremos mucho con esta visión. Y ya también ya temas económicos. ¿Cuánto cuesta un año escolar en el extranjero y cómo pueden prepararse los padres para ello? En plan, la bolsita, ¿no? La huchita. Eso va a depender del destino. Del destino y del programa, Dependiendo ¿no? del destino y del tipo de programa. Como había comentado Nabil, pues los programas de Estados Unidos suelen ser los más populares y el que muchos de los padres pues optan por acceder a él y para que su hijo o hija participe son los programas de J1. Ya dependiendo de las especificaciones que te habíamos comentado anteriormente, pues F1 o Canadá o Irlanda ya tienen otros precios. Nabil, si te gustaría abundar un poquito en el tema de precios. Por ser más específicos, un programa J1 actualmente ronda los 13.500 a 14.000 euros. Es un precio, digamos que bajo para lo que es un año completo en el extranjero, que te incluye una manutención completa, que te incluye la escuela, te incluye el alojamiento, te incluye todo el seguimiento del estudiante mientras está allí, el seguimiento de las asignaturas y la convalidación a la vuelta y seguro médico, ¿vale? Ahora, otro tipo de... Con este número te corto, perdona, Anaí. Compensa enviar a tu hijo, te sale más barato. Totalmente, porque te sale más barato que mantenerlo acá. Te sale casi que más barato que mantenerlo en España. Claro. Luego sí es verdad que, por ejemplo, si tú buscas un programa privado en Estados Unidos que no está bajo el J1, sino que está bajo el F1, tú puedes tener todos los precios. Como tanto, son los precios de las escuelas en Estados Unidos. O sea, de más de 20.000 euros y mucho más, dependiendo de la zona, dependiendo de qué tipo de escuela es. Pensemos que en Estados Unidos los colegios públicos son gratis para los americanos, pero para los extranjeros tienen una tasa de matrícula. Claro, y eso es lo que os explicaba al principio, por qué el programa J1 es tan atractivo, porque se reducen estas tasas, pero al mismo tiempo porque es uno de los programas con unos requisitos más altos, ¿vale? Entonces, ya un padre que diga, no, es que quiero que mi hijo se vaya sí o sí a Estados Unidos y no me importa que tenga alergia, no me importa que no tenga la nota, no me importa nada, pues pago un colegio público o privado en Estados Unidos. Lo puede hacer bajo la modalidad del F1. Luego también nosotros tenemos los destinos en Canadá. En Canadá tienen una horquilla de precios que van a partir de los 18.000 euros. Hay destinos que tienen 20.000 euros, 23.000 euros, 25.000 euros, dependiendo. Eso depende de la zona y de la calidad de vida de esa zona, ¿no? Pensemos que en Canadá las familias no son voluntarias, son familias de pago. Entonces, dependiendo de la zona, pues la familia cuesta más o cuesta menos porque depende del estilo de vida y de los precios que hay en esa zona. Hay algunos lugares que suelen ser más atractivos que otros en Canadá y eso también hace que varíe el precio. Entonces, el programa de Irlanda, por ejemplo, ronda los 16.500, 17.000 euros.
Entonces, todo depende a la hora de seleccionar un programa, lo que te comentaba, de los requisitos, pero también depende del presupuesto. Cuando un Claro, padre tiene súper claro que quiere mandar a su hijo al extranjero y tiene claro, por ejemplo, que tiene un presupuesto ajustado, pues la mejor opción sería el J1. Luego hay otros padres que dicen, a mí me compensa pagar unos 3.000 o 4.000 euros más, mandar a mi hijo a Canadá, saber a qué escuela lo estoy mandando, claro. poder seleccionar. Y Canadá yo creo que es un destino que ha aumentado mucho su popularidad en los últimos años porque a los Sí, padres les gusta mucho la oferta educativa. Y, Y y también bueno, igual el tema de seguridad, ¿no? Que sí, la hay mala mucha fama que tiene seguridad. Estados Unidos comparado igual con Canadá, quizás para algún padre también dice, da mucha mira, tranquilidad, la sí, verdad. sí, sí, por eso Sí, digo que quizás es la popularidad sí, de... los padres perciben, muchos perciben Canadá como un destino más seguro que Estados Unidos. Sí que es verdad que como los programas suelen funcionar en familias, para los estudiantes también es bastante seguro en Estados Unidos, que luego los niños tienen una idea que se van a Estados Unidos y se van al high school de la película. Ya, ya. Y, y puede Eso ser, hace mucho daño. claro, claro, puede ser que igual te toquen una granja, porque lo que decíamos del Totalmente. J1, que el J1 puede ser colocado en cualquier parte del país y que puede ser colocado así como en una ciudad, así como a las afueras, así como en un pueblo, así como en una granja, y tenemos que pensar, si una familia está dispuesta a recibir un estudiante internacional, probablemente viva a las afueras, porque probablemente tiene Claro, una casa más grande, probablemente tenga otros hijos. Entonces, sí. hay que ir con esa mentalidad en cuanto al programa, pero si es una familia más abierta, con un menor presupuesto y un estudiante que cumpla los requisitos, puede tranquilamente pues optar por el J1. Si es una familia que a lo mejor el niño tiene pues otras características que le impiden aplicar al J1, pues yo les recomendaría Canadá o en su Canadá, defecto Irlanda. Irlanda. No, no, interesante, interesante. Sí. ¿Y qué precauciones o qué deben tomar los padres para el tema de documentación, permisos necesarios para que sus hijos estudien en el extranjero? ¿Tienen algo que tener en cuenta? Sí, esto, apuntarlo. Sí, hay una serie de documentos que pues el estudiante debe ir preparando, desde, como comentaba Nabil, las notas de sus últimos años, que no haya ninguna asignatura fail, que no haya superado, que por ejemplo también tener sus documentos al día. El pasaporte, por ejemplo, es algo vital de que no se vaya a vencer durante el programa ni esté muy cerca de su vencimiento al finalizar el programa. Así como muchísimos otros documentos que a la medida de que vayas llenando la aplicación van a exigir. También exigen pues un examen médico, que las vacunas estén al día y, por ejemplo, algunas vacunas que los Estados Unidos o que, por ejemplo, Canadá exija, si en caso de poner algunas adicionales. Y también, pues, como había comentado Nabil, el examen ELTIS y los acuerdos, obviamente, a los que se compromete el padre y el estudiante una vez enviada la aplicación. Y a lo que estás comprometiendo una vez, pues, tú perteneces y envías a tu hijo a los Estados Unidos. Sí, el tema de la documentación es un tema amplio Mm. porque tenemos que pensar que es una de las partes donde nosotros quizá vamos a necesitar más la asesoría de un agente para poder completarlo, Mm. porque no solamente vamos a tener la parte de la documentación necesaria para la aplicación, que como hemos mencionado durante la videollamada, es condensa porque tiene parte médica, tiene parte de documentos personales, tiene cartas de recomendación, bueno, que es una aplicación bastante densa, ¿no? Y luego también vamos a tener la gestión del visado. Entonces yo de Exacto. entrada a lo mejor le diría a un padre que está mirando para enviar su hijo, no ya para el próximo curso, porque como decía Fel, para el próximo curso ya es Ya que vamos está, a tarde. tarde, ya está, ya está. Entonces, si alguien está mirando esto y quiere enviar a su hijo, el momento para ponerse con ello es mañana, porque ya va con el tiempo, pero si Tic-tac. ya no sería TikTok, si no es para el 24-25, sería para el 25-26, yo diría, pues asegúrate de que tienes la cartilla de vacuna al día, no es que va a ser los mismos requisitos de vacunación de España, porque como decía Felmari, van a variar,
asegúrate, como ya decía, del pasaporte, porque es que muchas veces nos pasa que los padres llegan y dicen, es que no ha sacado el pasaporte, o es que tiene el pasaporte vencido desde no sé cuánto tiempo. Entonces, España deja que un año antes de la caducidad se pueda renovar el pasaporte. Por lo tanto, si tu pasaporte caduca el año siguiente, ya lo puedes renovar ahora, ¿vale? Entonces, esos Es un documentos tema que sí que mínimos, pueden hacerlo ya. claro, y todo el resto de la documentación, la verdad que con un agente puedes Lo vas viendo, desenvolverlo todo paso sin a problema. paso, porque Es todos que da los mucha formularios que tienes tranquilidad. que rellenar, el proceso de solicitud de visado, pues requiere de una asesoría más detallada. Y ya vamos por último, que creo que nos quedan 5 minutitos. Si nos ponemos aquí a Recomendaciones. hablar y podemos hacer otro live streaming. ¿Podéis compartir alguna historia inspiradora de algún estudiante que haya tenido una experiencia increíble? Seguro que todos, pero alguno que Muchos. recordéis. ¿Alguno que Muchos, recordéis en muchos. especial? Sí. Pues mira, sabes que uno, por lo que decíamos al principio, al final es una relación que dura tanto tiempo con los estudiantes que uno se termina como encariñando con ellos. Y yo recuerdo con mucho cariño, pues a un estudiante que es que la madre cuando nos llamó por primera vez nos decía, es que si la dejo en España no estoy segura ni siquiera que termine el bachillerato. Y la madre estaba como que súper preocupada porque la niña estaba desmotivada, ya estaba desmotivada del sistema educativo, estaba desmotivada de estudiar y la madre la envió a Canadá y esta niña ha hecho 2 años en Canadá, ha hecho grado 11 y grado 12, que serían primero y segundo de bachillerato, ha finalizado súper bien, ha tenido 2 años espectaculares, se ha llevado súper bien con la familia, se ha integrado, a esta niña le gustaba el modelaje, la madre le inscribió como en una academia que estaba cerca de la escuela, se apuntó a lo de las cheerleaders, que de vez en cuando nos mandan las fotos y nos hace muchísima ilusión. Entonces es como, la niña era súper tímida, ¿no? Cuando se fuera, como muy calladita, y verla Cambiar de tal manera. finalizar, Le cambió terminar la su vida. bachillerato, le cambió la vida, ¿no? Y son cosas que dices, bueno, una experiencia que les regalaron primero sus padres porque fueron quienes hicieron el esfuerzo, pero ver que a lo mejor una niña que no estaba floreciendo en el lugar que estaba, con otras oportunidades, pudo tener un bachillerato exitoso y un bachillerato feliz. Para mí eso es una de las historias que yo me llevo en el corazón y que digo que es un esfuerzo que si un padre puede hacer para un hijo, que es una cosa que al final no tiene precio, Es ¿no? una Y lo que te inversión de comento, por vida. es una inversión de vida. Y lo que te decía al principio cuando hablábamos un poquito, que cuando tú ves los colegios, cuando ves los programas educativos, cuando ves las infraestructuras, cómo se lo montan allí, de verdad que una parte de ti dice, no tiene un cupo para un adulto, que yo me voy también Yo a Claro. los acompaño, ¿puedo ir? yo los acompaño. Total, es que lo que estáis mirando es como ves las experiencias de Erasmus internacionales que no tienen nada que ver y dices, ostras, es que te da un año, es un año entero. O sea, no se vuelven tampoco en Navidad, por ejemplo, ahora que llega época navideña, se quedan allí viviendo la Navidad o Sí, vienen se con sus quedan padres. allí. Depende del destino. Mira, en Estados Sí. Unidos, por ejemplo, en el programa J1, por normas del programa, está prohibido que los padres le visiten y los niños no vuelven. Por ejemplo, en Canadá, los niños sí pueden volver. Nosotros no lo recomendamos porque es que un año después que te Interrumpir el recuperas, programa. es interrumpir el programa y al final la adaptación que tenías vuelves para atrás. ¿Vale? Exacto, Y exacto. los chicos de Irlanda, la verdad que como suelen también ir en edades más pequeñas, vuelven en Semana Santa y vuelven en Navidades. Claro, es ¿Vale? diferente, sí, totalmente diferente. No, es interesante porque, claro, al final si te vuelves ahora, por ejemplo, en Navidad, sí que es lo que decís, vuelves ya a ese contacto otra vez con tu círculo, vuelves a decir, ay, lo echo de menos. Sí, Cuando Claro, vuelves es cuando claro. dices, Retrocedes realmente lo en la echo de menos. adaptación. Sí, 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 sí. sí, sí, totalmente. Pues no sé si hay alguna preguntita. Ah, ya hemos respondido a todo. Mira qué bien. Hemos ido tanto hablando de diferentes temas que hemos respondido todo. Pues muy bueno, bien. en resumen, voy a hacer una recomendación. Sí. Si tienen algún interés en que sus hijos o hijas pues vayan a un programa en el extranjero, pues lo ideal es que se preparen el año anterior asistiendo a clases de inglés. Si es posible, pues no solamente quedarse pues con las clases que ofrece la escuela, sino también en caso de necesitarlo, pues
acudir a la academia o tomar clases personalizadas de inglés. Online. Es un plus. Sí. Pueden ser online o presenciales. Puede ser Por online. nosotros, lo digo por nosotros porque tenemos unos profesores nativos increíbles de todas las asignaturas que incluso pueden dar matemáticas en inglés o lo que necesiten. Excelente. Entonces Estamos también, complementados. muy bien, también recomiendo yo pues ver algún tipo de películas, leer libros y también eso va a fomentar un poquito el vocabulario. Por otro lado, los padres también deben darle un poquito de responsabilidad ese año antes en casa, ya sea haciendo cualquier oficio, pues ayudando con algo, poner la mesa, sacar la basura, porque es un tema también que en el extranjero se valora mucho lo que el estudiante puede aportar dentro del hogar. Y también darle como el valor que tiene este programa como algo positivo. Es decir, a veces los padres quieren de manera pues forzada que el estudiante tenga la experiencia en el extranjero, pero también deben hacer del estudiante y del niño, de la niña, el poder y el querer y el anhelar estar en el programa, porque es, como te digo, una diferencia abismal cuando tú estás motivado, cuando te gusta, cuando quizá ves eso como una oportunidad, a que cuando vas de modo obligado o que no quieres abrirte a la experiencia. Total, sí, sí, es que tienen que estar ellos también más abiertos a vivirla, si no, no van ni a disfrutarla ni harán nada que, o sea, no la disfrutarán igual ni la vivirán de ninguna manera. Pues ha sido un placer, ya son las 7, ya hemos terminado, así que ha sido un placer contar con vosotras y enterarnos de todo lo que es estas inversiones, la inversión en el extranjero para niños desde primaria hasta bachillerato. Entiendo que también esos son desde pequeñitos hasta mayores, aunque se recomienda también hacia cuarto de ESO, igual es la mejor edad porque están un poquito ya más maduros para sobre todo Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y nada, cualquier duda al resto, a los que nos están escuchando y viendo, nos podéis también escribir y tanto nosotros como Kelmaris y Nabil os podremos ayudar en cualquier duda que tengáis. Muchas gracias por Muchísimas gracias, acompañarnos. Silvia. Por la invitación. A Muchas vosotras. gracias,